¿Cuántos están listos para escuchar lo que Dios quiere hablarles el día de hoy? Nada más 2 por ahí, 3, 4. Otra vez, ¿cuántos están listos para escuchar lo que Dios quiere hablarles el día de hoy? Amén, muy bien. Bueno, el pastor, como pueden ver, pues no está el día de hoy. Salió a predicar, fue invitado a la ciudad de Mazatlán. Así que pues le damos muchas gracias a Dios también por la vida del pastor. Los jóvenes y algunos adultos, como ustedes ya sabían, hicimos un viaje el día de ayer y parte del día de hoy a la ciudad de Morelia. Fuimos a un concierto, el concierto de Redimido. La verdad se puso bastante bueno, nos la pasamos muy bien, fue un momento muy especial. Yo creo que fue de mucha bendición para todos nosotros, para los jóvenes. Y también quiero darle las gracias a los papás por su apoyo. Gracias, yo siempre considero a esos padres como padres peligrosos. Me gusta llamarlo así, que son padres peligrosos. Padres peligrosos que impulsan la vida de hijos peligrosos, que son peligrosos para el reino de las tinieblas, que saben que sus hijos son un propósito que Dios les ha dado, que saben que la vida de sus hijos es un propósito de parte de Dios para impulsarlos, para ser hombres y mujeres peligrosos para el reino de las tinieblas. Así que les pido que le den un aplauso a todos los papás también. Muchas veces llegan a la iglesia aquí, llegan a los caminos del Señor ya personas mayores y dicen, bueno, pues yo ¿qué propósito tengo? ¿Qué propósito puedo darle a mi vida? Si ya viví, ya estoy grande, ya no sé qué puedo hacer. Bueno, pues muy probablemente tienes hijos y tu principal propósito es la vida de tus hijos, impulsar a esos hijos a que sean hombres y mujeres del reino, que sean peligrosos para el reino de las tinieblas. Y eso es una gran bendición, es una gran responsabilidad. Así que yo los animo a todos esos padres a impulsar el propósito de sus hijos, que se den cuenta que sus hijos son un llamado de parte de Dios, que no es una casualidad, que no fue un tiro al aire ahí la vida de sus hijos, que a lo mejor les salieron por ahí un poco feitos, pero yo imagino a Dios ahí con sus ángeles diciendo, jaja, ya vieron cómo me salió pero va a hacer cosas grandes tomado de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que cuando yo era pequeño, todavía no empiezo a predicar, es la introducción. Recuerdo que cuando era pequeño o cuando era chico, yo iba gustoso a la iglesia. Cuando empecé a ir desde muy pequeño a la iglesia, y cuando era pequeño, pues como jugaba, me divertía, tenía otros amiguitos, pues iba gozoso. Ya cuando empecé a crecer, cuando entré a la etapa de la preadolescencia, adolescencia, ya iba a fuerzas, me llevaban a fuerzas. Ya más grande me obligaban a ir a la iglesia, ya no era que yo quería, me obligaban. Me acuerdo que yo me hacía el dormido y me aferraba a mi cama, me movían, me hablaban y mis padres aún así me levantaban. Y en ese entonces me caían bastante mal, tengo que admitirlo, papás, aquí están, perdón. La verdad es que me caían mal, me caía mal que me despertaran para ir a la iglesia porque yo no quería ir, pero hoy se los agradezco y ha sido una gran bendición. Así que ahora sí, pues vamos a la palabra. Levanten su Biblia para hacer nuestra declaración de fe con convicción, con denuedo, y decimos justos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón. Otra vez, penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Los niños pueden salir a sus clases. Muy bien, como les comentaba,
como les comentaba, venimos llegando, literalmente llegamos hace un rato de la ciudad de Morelia. El concierto terminó en la noche, entonces justo tuvimos que salir para venirnos corriendo. Varios de los jóvenes están aquí, son parte de la alabanza, entonces teníamos que estar aquí. Yo tenía que estar aquí esta mañana predicando, y cómo iba a permitir que ustedes se perdieran ese gran privilegio de que les esté predicando el día de hoy. No se crean, es broma. Y veníamos ya a altas horas de la noche, todos cansados, devastados, porque estuvimos allá gritando. Incluso no sé si escuchan, traigo la voz un poco media ronca. Estuvimos gritando, brincando, el ambiente se puso muy bien, pero ya de regreso ya veníamos todos cansados. Entonces yo venía repasando el tema porque tenía que estar aquí hoy. Venía repasando el tema y lo repasaba y se venían ideas a mi mente y de repente no me podía concentrar y estaba pensando y hasta que apagué el celular y dije ya, la noche se hizo para descansar. Dije, voy a descansar y yo sé que Dios tiene el control, así que lo voy a dejar todo en sus manos. Aparte que solo repasaba lo mismo. Realmente es de esas veces que no se te pega algo, nada nuevo, que tu mente está un poco ocupada y que no puedes concentrarte muy bien, además del cansancio. Así que dije, ya, voy a descansar en el camino, voy a tratar de descansar lo más que pueda. Yo estoy seguro que Dios va a tomar el control. Entonces recordé esta frase que seguramente a todos nos repitieron cuando éramos pequeños, que seguramente tú le has repetido a tus padres y que seguramente se seguirá escuchando a lo largo de la vida, y es esta frase: que la noche se hizo para descansar. ¿Cuántos creen eso? Recuerdo que cuando yo estaba viviendo en la ciudad de Guadalajara, entonces vivía ahí, era muy joven, vivía ahí en la parte en Guadalajara, vivía en una casa con más compañeros, con más chicos, entonces toda la energía, y me acuerdo que estábamos al cuidado de dos viejitos que nos atendían, nos daban de cuidar, nos cuidaban a qué horas llegábamos, entonces les hacíamos un relajo. Y ellos ya grandes de edad y nosotros pues no entendíamos mucho y nosotros queríamos seguir divirtiéndonos, queríamos seguir disfrutando. Bajábamos a la mañana a desayunar y ahí veían a los viejitos todos desvelados, atendiéndonos, y de repente nos decían: ustedes están como los vampiros, dan lata de noche y duermen de día. Y a mí se me quedó muy grabada esa frase, porque después ellos también nos decían que la noche se hacía para descansar. Comúnmente cuando somos niños no queremos que llegue la noche. Cuando somos niños a veces le tenemos miedo a la noche. Tengo una prima que no puede ir al baño o a la cocina sola. ¿Por qué? Porque le da miedo la oscuridad. Tiene que prender todas las luces. Me acuerdo que de pequeño yo llegaba a mi casa y no había nadie en casa, estaba todo apagado. Y abría la puerta y metía la mano así para prender la luz, la prendía, ya pasaba a la sala. Después, si quería ir a la cocina, prendía la luz, o tenía que prender todas las luces para poder ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo la oscuridad, nos da miedo la noche. Muchas veces le dicen a sus hijos: la noche se hizo para descansar, tienes que dormir, apaga esta tablet, apaga este Xbox, el PlayStation, y ellos dicen: no, otra vez. Como que no les gusta que llegue la noche, no les gusta tener que irse a descansar cuando es de noche. A veces no nos gusta la oscuridad. Y se me vino mucho esta frase a la mente, y es que la noche se hizo para descansar. Y por eso, si tú traes ahí libretas y traes en qué anotar, el título de este mensaje es ese: la noche se hizo para descansar. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual es muy parecido. En nuestra vida espiritual muchas veces no nos gusta que llegue la noche. No nos gusta pasar por esos momentos de oscuridad en nuestras vidas. No nos gusta tener que atravesar esos momentos oscuros de nuestras vidas. Y como esos niños pequeños que dicen: no, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir la noche? También nosotros en nuestra vida espiritual decimos: no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que atravesar este momento oscuro de mi vida?
¿por qué tengo que pasar este momento tan difícil? Y nos lamentamos y muchas veces no nos damos cuenta que ese momento oscuro también es parte de la vida diaria, que así como en la vida natural tiene que venir la noche para que después amanezca, para que después podamos ver la luz del día con más fuerza. De esa misma manera en nuestra vida espiritual a veces tienen que venir momentos oscuros de nuestra vida para después poder ver la luz de Dios en nuestras vidas con más fuerzas. ¿Cuánto me dicen amén? La Biblia dice que en Salmo 121 dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Salmo 3, capítulo 5 dice: me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Saben lo que significa eso? Que Jehová te sustenta. Es algo así como que Él pone su mano y ahí está tu cama y ahí estás tú durmiendo. Te está diciendo: descansa, yo me hago cargo de ti, yo te sustento. La noche se hizo para descansar. En esos momentos oscuros de tu vida yo te digo que descanses, yo te sustento. Te vas a acostar, vas a dormir y vas a despertar porque yo te sustento, porque yo estoy contigo. Descansa, pero a veces decimos: no, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tienen que pasar estos momentos? ¿Por qué tiene que venir la noche en mi vida? Y Dios dice: descansa, es para que descanses. Tienes que descansar. Le pido a alguien que si me puede ayudar, por favor, aquí con el monitor. No sé si esté funcionando. Por favor, y por su bien. No se crean. Como les comentaba, la noche se hizo para descansar, pero muchas veces no queremos atravesar. Como cristianos a veces venimos a la iglesia y pensamos que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser bonito, que todo va a ser paz, amor, que todo va a estar tranquilo, que no va a haber problemas, momentos difíciles, momentos oscuros en nuestras vidas. Pero hay un principio que yo he entendido y que yo estoy muy seguro que es algo, que si hay algo que quiero que te lleves el día de hoy en tu corazón y en tu mente, es que en los momentos oscuros de tu vida, en los momentos difíciles de tu vida, es donde comienza tu victoria. Lo voy a repetir otra vez. En los momentos oscuros de tu vida es donde comienza tu victoria. Las mayores victorias del mundo, las mayores victorias del pueblo de Israel comenzaron en la noche. Si ustedes leen la Biblia, la luz interrumpió la oscuridad y se hizo la luz. La Pascua, cuando el pueblo de Israel fue liberado, fue durante la noche. Jacob peleó toda la noche con el ángel y al día siguiente tuvo una nueva identidad. La batalla de Gedeón comenzó en la noche. La cruz de Jesús, aunque era mediodía, todo se tornó oscuro, todo se puso negro, hubo oscuridad. ¿Qué quiere decirte? Que las mayores victorias de tu vida están comenzando en esos momentos de oscuridad, en esos momentos difíciles, en esos momentos donde tú piensas que no ves la salida y tal vez te preguntas: ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir la oscuridad? Como ese niño pequeño que no le gusta la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por la oscuridad? Ahora, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué es la oscuridad de tu vida? Porque he hablado mucho de la oscuridad y que tienes que descansar y estas cosas, pero ¿qué es la oscuridad? La oscuridad en tu vida muchas veces es un hijo que se ha desviado del camino, un hijo que ha caído en los vicios, un hijo rebelde. Tal vez es una relación que terminó, una traición, un matrimonio destruido, puede ser el desempleo, puede ser la escasez, pueden ser estar pasando por alguna enfermedad. Esos momentos oscuros de tu vida es a los que me refiero. Pero el Señor te dice el día de hoy: prepárate, descansa,
porque en los momentos de oscuridad es donde comienza tu victoria. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y tal vez te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por estos momentos? Muchas veces se nos ha metido en el consciente, en el inconsciente y hasta en el subconsciente el creer que cuando estamos pasando por un momento difícil es porque estamos haciendo algo mal. Si estamos pasando por un momento oscuro de nuestra vida es porque tal vez hay algo mal entre nosotros, porque tal vez estamos pecando, estamos viviendo pecado y le decimos al Señor, examíname, Padre, examíname, porque no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Y creemos que siempre un momento difícil en nuestra vida es resultado de algo mal que estamos haciendo y nos lo pasamos pensando, ¿qué he hecho mal? Y estás ahí en la noche en tu cama dando vueltas, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué no puedo salir de esta circunstancia? ¿Por qué piensas y no sabes qué? ¿Pero por qué? Si todo lo he hecho bien, bueno, a lo mejor me equivoqué en esta área, pero no creo que sea la razón. Cuando te das cuenta que tal vez no eres tú, comienzas a echarle la culpa al diablo, seguro es el enemigo. Me duele acá, es el diablo, es el diablo. Ay, me duele el estómago, seguro es el diablo, cochino enemigo. Y comenzamos a echarle la culpa al diablo. Yo imagino al diablo que está así con sus demonios y les dice, ¿ya vieron? Crea fama y échate a dormir. Yo ni les puedo hacer nada y me están echando la culpa de todo. Muchas veces pensamos que es el diablo. ¿Y qué es el diablo? Que somos nosotros, nos sentimos personas malas, personas desagradables. Y no es que seamos así, no es que seamos pecadores, mucho menos que hemos dejado de ser cristianos, sino que simplemente son situaciones que a veces tenemos que atravesar para después ver la luz en nuestras vidas. Es el lugar de donde comienza nuestra victoria en ese momento de oscuridad. Pero nos lo pasamos pensando que es resultado de algo mal que hicimos y eso nos frustra. Recuerdo, hay muchas iglesias, yo sé que esta no, pero hay muchas iglesias donde todos se ponen máscaras, porque si hay alguien que se entera que aquella persona está pasando por una situación difícil, que su hijo cayó en las drogas o en los vicios, ni que lo mencione, porque comienzan a juzgarlo y seguro pecó, como los discípulos de Jesús que iban caminando y vieron al ciego y dijeron, Señor, ¿y quién pecó? Pero esos momentos, como Jesús les dijo a sus discípulos, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Lo voy a repetir otra vez, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Alguien debería de decir amén a eso. Y nos la pasamos echándole culpas al diablo. Y el diablo nada que ver. Mi abuela sufría de algunos dolores aquí en el estómago y la inmovilizaba, entonces tenía que tomar pastillas y era como que era un dolor muy fuerte porque se le podía notar cierto temor a la hora de que ese dolor le llegaba. Entonces a cierta hora de repente le decía a alguno de sus hijos, hija o hija, por favor tráeme las pastillas, y le decía, ¿por qué, mamá? ¿Te dio el dolor? No, pero como a esta hora me da. Una fe al dolor, una fe a que va a pasar eso malo, una fe que es causa. Entonces llegaba el dolor y ahora sí pensaba, en el nombre de Jesús te reprendo, cochino diablo. Pero realmente a veces no es culpa del diablo. Estamos como ese chiste, ¿no? Como ese chiste que era un hombre tan flojo, pero tan flojo, que estaba acostado en una hamaca, la hamaca amarrada de dos palmeras, y ahí estaba acostado, meciéndose, y de repente le grita, ¡vieja! ¡Vieja! ¿Qué pasó? Tráeme la pomada esa que es para los alacranes. ¿Por qué, viejo? ¿Te picó uno? No, pero ahí viene bajando uno y ese segurito que me pica. Una fe para lo malo. En vez de tenerle fe a Dios, en vez de descansar en la palabra de Dios, el saber que Dios está con cada uno de nosotros, tenemos que descansar en esos momentos de oscuridad, porque la noche se hizo para descansar. Tenemos que descansar, ¿para qué? Para que Dios trabaje en nuestras vidas. Tenemos que darle el control total a Dios, aunque a veces no lo escuchemos. Porque hay veces que Dios también guarda silencio para saber cómo nosotros reaccionamos, para ver cómo reaccionamos ante eso.
Sofonías 3:17 dice que Dios callará de amor. Lo que quiere decir que hasta su silencio es amor, que hasta cuando Dios no está hablando, que hasta cuando Dios calla, podemos estar descansando, podemos estar tranquilos porque es un Dios que nos ama. Si tú lees entre el Génesis y el Éxodo, el último capítulo de Génesis y Éxodo, tú puedes contar, se pueden contar la familia. Desde la familia de Adán, tú puedes contar porque es una familia que se alcanza a contar, pero de repente algo pasa, un momento de silencio total de Dios entre el Génesis y el Éxodo, y de repente vemos a una multitud de gente. ¿De dónde salió? La Biblia no lo dice de dónde salió, por hechos históricos también podemos saberlo, pero ves una multitud de gente ahí que realmente no te explica muy bien de dónde salió, cómo de repente, qué fue que pasó, que de repente ya eran esclavos en Egipto, una multitud. También vemos entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento un silencio de parte de Dios. Aproximadamente 400 años de silencio de parte de Dios. Y después viene el Mesías. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos al Mesías, la aparición del Mesías. Como dice Sofonías, hasta cuando Dios calla, lo hace por amor. Es porque después va a hablar con más fuerza, es porque después va a traer luz a tu vida y debemos de estar descansando, porque Dios no permitirá que pasemos una prueba más allá de la que podamos soportar. Dios no permitirá que pasemos una noche tan larga y tan oscura, tan larga que no podamos soportar en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios mismo fue quien endureció el corazón de Faraón. Que Dios mismo fue quien envió las plagas. En un día inesperado, Dios se le aparece a Moisés y le dice: a ver, ven Moisés. Le dice a través de una zarza, le dice: tú vas a ser el libertador de mi pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Tú vas a ser el libertador. No, yo no sé hablar. No se sabe si era tartamudo, pero imagino, creemos que era tartamudo, ¿verdad? Pero no sabía hablar. Y le dice: sí, tú vas a ir a liberar al ejército más poderoso, a la potencia mundial más fuerte que hay hoy en el día. Ok, Señor, ¿qué me vas a dar? Una vara. Una vara para que liberes al pueblo. Hasta ese entonces, el pueblo de Israel no conocían a Dios. Lo conocían como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tanto así que Dios le tuvo que mencionar el nombre a Moisés para que porque Moisés decía: no, es que no me van a creer. No, voy a llegar yo con una vara y les voy a decir: los voy a liberar de Egipto. Pero Dios le dijo: descansa, porque yo estaré contigo. Yo iré de tu mano. Ahora, ¿por qué Dios endurecería el corazón de Faraón? Si lo que quería era liberarlos quería sacarlos de la esclavitud, ¿por qué Dios tendría que endurecer el corazón? Porque quería mostrarle a su pueblo que ellos podían descansar. Quería mostrarle a su pueblo el poder, quería mostrarle que Él los amaba y que Él los iba a sustentar en el desierto, que ese momento difícil que estaban pasando solo era temporal y era para que ellos pudieran confiar en que tenían un Dios poderoso. Y ese momento difícil que tú estás atravesando, ese momento oscuro de tu vida, yo te aseguro que va a haber la luz, pero tienes que descansar, porque Dios quiere mostrarte que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que va contigo, que un día verás la luz para fortalecerte y enfrentarte a futuras pruebas, porque Él tiene un propósito especial, tiene un propósito más grande para tu vida. Pero a veces hay que atravesar esos momentos difíciles. Pero tenemos que descansar. Siempre que Dios permite que pasemos por esos momentos en nuestras vidas, es porque quiere revelarnos algo nuevo. En nuestras vidas, yo siempre he comentado eso, que el mayor propósito que podemos tener en nuestras vidas, seamos chicos, grandes, ya muy grandes, muy pequeños, es ser como Jesús. Y esos procesos, esos momentos de oscuridad, Dios los usa para revelar algo en nosotros, para revelar a Jesús en nosotros.
como ese caballo que es muy bruto, como ese caballo que es muy salvaje, que tiene que ser domado por su amo, que tiene que pasar a lo mejor por un proceso difícil. ¿Para qué? Para que pueda ser manso y humilde y para que pueda servir a los propósitos de su amo. A veces la vida nos presenta circunstancias así y Dios las usa para revelar a Jesús a través de nuestras vidas, como esa fotografía que tiene que pasar por un cuarto oscuro para después revelar algo hermoso. Los más grandes me entendieron, de seguro los chicos no entendieron ese ejemplo de la fotografía. Pero es así. Los momentos de oscuridad, seguramente Dios querrá revelarnos algo nuevo de sus vidas. Algo nuevo en nosotros. Dios querrá fortalecer el carácter de Él a través de nuestras vidas. Y como les comentaba, la vida es así. La vida nos pone circunstancias difíciles, momentos de oscuridad. A veces también es el diablo, no siempre, pero también a veces es Dios mismo quien permite esas situaciones en nuestras vidas. Siempre lo va a hacer por amor. Como el padre que corrige a sus hijos, siempre es por amor. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos, confíen, descansen. Yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. Les pido que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 10. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. El Señor no nos dice, no se preocupen, en esta vida no van a tener momentos difíciles, todo va a ser tranquilo, todo va a estar bien. Ustedes tranquilos, relájense, ustedes descansen. ¿Por qué? Porque todo va a estar bien. Ustedes van a poder descansar porque todo va a estar bien, no van a tener momentos difíciles, no van a tener apuros en sus vidas. Desde que me conozcan a mí, la vida va a ser como en una nube, va a ser miel sobre hojuelas. No, eso no nos enseña Dios. Sí nos dice, sí, todo va a estar bien, sí. La vida va a ser una vida increíble, van a vivir una vida sobrenatural, va a haber una vida diferente a lo que habían vivido, pero van a tener aflicciones. Pero tranquilos que yo estoy con ustedes, ustedes tienen que descansar en mí y en mi palabra. Lo que nos está queriendo decir estos versículos que leímos es que a pesar de esas circunstancias, la voluntad de Dios al final de nuestras vidas es que reflejemos a Jesús. Que lo llevemos en nuestro interior, que revelemos a Jesús, que somos como esos vasos de barro, que tenemos un gran tesoro en nuestro interior y que la gloria sea para Él a través de nuestras vidas. Que esos momentos, esas circunstancias nos van a ayudar para algo bueno. Que a lo mejor en nuestras vidas nos puede llegar la preocupación, pero nunca vamos a perder la calma porque estamos descansando en Dios. Que a la mujer en la vida vamos a tener aflicciones, alguien nos va a meter el pie para hacernos tropezar y que tal vez podemos caer, pero nadie nunca nos va a destruir porque estamos con Dios, porque Él está con nosotros. Así que debemos descansar en esos momentos. No creas que estás haciendo algo mal, no creas que estás viviendo en pecado, no creas que es el diablo que te quiere poner una piedra de tropiezo en tu vida, no creas que es el diablo que está tramando siempre hacerte caer. No,
Descansa que Dios está contigo. Descansa que verás la luz. Descansa que esa noche no va a ser tan larga. Y al final verás la luz, el rostro de Dios se verá manifestado en tu vida. En una ocasión Moisés subió al monte, al encuentro con Dios. Así que Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Así que Dios no le dijo: bueno, Moisés, tienes que liberar a mi pueblo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que hacer aquello, y yo te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mi poder. Lo único que le dijo fue: ok, Moisés, te voy a mostrar mi gloria. Ocúltate en la hendidura de la roca, y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. La roca, si ustedes saben, simbólicamente en la Biblia es Jesús mismo. Lo que Dios nos está queriendo decir: ocúltate en la roca. Esa hendidura son las marcas en su cuerpo. Ocúltate en el sacrificio de mi Hijo. Confía, descansa, y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Te mostraré mi gloria. Y esa es la idea de Dios, mostrarnos su gloria. La Biblia dice que cuando Moisés descendía del monte, su rostro brillaba, porque había visto la gloria de Dios. Y esa es la idea que Dios tiene para nosotros. Ese es el propósito, ese es el motivo de que a veces Dios nos hace pasar por esos momentos difíciles. La Biblia habla de algunos valles, y yo te quiero hablar de esos valles que va muy relacionado a lo que te acabo de decir. Habla de algunos valles que a veces tenemos que atravesar. El Salmo 23:4, si me lo puedes poner, por favor. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El rey David escribe este salmo sabiendo, y además había experimentado, que en la vida hay que atravesar valles, que en la vida hay que pasar por esos valles, que a veces no van a ser muy agradables, pero al final dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y el primer valle del que te quiero hablar es conocido como el Valle de Lágrimas. Es ese valle que a veces en nuestras vidas tenemos que atravesar solos, en el cual a veces entramos solos y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones. Tenemos que tomar la decisión de si decidimos confiar en Dios o si decidimos rendirnos ante las circunstancias que la vida nos pone. Te pido que me acompañes a Salmos 84, del 5 al 7. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. 7. Irá de poder en poder, verá a Dios en Sión. El valle de lágrimas son esas circunstancias difíciles, esos momentos en el que tenemos que tomar una decisión, ese momento en el que tal vez alguien nos traiciona, ese momento en el que alguien nos hace daño, ese momento en el que alguien nos miente, que tenemos que tomar esa decisión de si hacerle caso a nuestro dolor, hacerle caso a lo que estamos sintiendo, hacerle caso a eso que nos está haciendo daño, a esas preocupaciones que a veces sentimos, porque son muy reales. A veces las sentimos, a veces sentimos preocupación, a veces sentimos dolor. Pero dice ahí: bienaventurado el que confía en Dios, el que atraviesa esas circunstancias, el que no se queda a vivir ahí, que dice: ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si yo fui leal, ¿por qué esa traición? ¿Por qué me tiene que ser? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué me está pasando? No, dice la Biblia: bienaventurado el que atraviesa el valle
de lágrimas y que cambia esa circunstancia difícil, la convierte en fuente. El que ignorando el dolor, el que ignorando la preocupación, el que ignorando la escasez, el que ignorando todas esas circunstancias difíciles, lo convierte en fuente porque sabe que el Señor está con él. El que no se queda a vivir ahí en ese valle lamentándose y viviendo frustrado. Ay, hermano, es que si usted supiera lo que mi esposo me hizo. ¿Cuándo, hermana? No, pues allá en el 46, cuando me traicionó. Y muchas veces nos quedamos ahí a vivir en ese valle de lágrimas. Ay, es que mi novio me dejó, seguido los jóvenes. No, ay, es que mi novio me dejó y por eso estoy muy triste. ¿Cuánto duraron? 2 meses. Y se quedan a vivir y duran tiempo con eso y están ahí atorados en el valle de lágrimas. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que lo atraviesa y que lo cambia en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. El que no le hace caso a esas circunstancias, el que no le hace caso al dolor, el que no le hace caso a lo que está pasando, sino que confía en Dios y sabe que eso le va a terminar ayudando para algo bueno. Yo podría, o más bien todos los que estamos aquí, podríamos vivir tan solo con ese versículo en nuestro corazón. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman a Dios conforme a su propósito. Cualquiera de los que estamos aquí podríamos vivir tan solo con ese versículo. Podríamos descansar con ellos sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien. El siguiente valle es el valle de los huesos. El valle de los huesos secos. Está en Ezequiel capítulo 37. Capítulo de versos del 1 al 5. Ezequiel 37 del 1 al 5. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Quién dice que lo llevó? El espíritu. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso que sigue. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esa pregunta nos la hace Dios a nosotros. Hay que tener mucho cuidado en cómo respondemos a esta pregunta. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ese valle de huesos secos es el lugar donde en ocasiones Dios nos lleva para probar nuestra fe. La Biblia dice que también a Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y muchas veces Dios nos lleva también a esos lugares, a esos valles donde hay huesos secos para probar nuestra fe. Porque quiere saber si realmente estamos convencidos, si realmente le creemos. Quiere saber si realmente estamos descansando en Él. El valle de los huesos secos es ese lugar donde aparentemente pudieras estar solo, donde aparentemente pudieras estar pasando situaciones que ya no tienen remedio, pero que el Señor está ahí contigo, que el Señor no te deja solo. Son esas circunstancias que parecen estar ya perdidas en tu vida, que ya no parece ya no tener remedio, que parecen ya estar como muertas, como putrefactas, que ya tú dices, no, esto ya por más que intenté, por más que le hice, por más que probé, no se puede. Aquí no se puede, estos son huesos secos, aquí no hay cómo, ya no hay remedio, lo mejor es que todo termine, esto no va a funcionar.
Pero entonces viene el Señor y te dice, ¿crees que yo le pueda dar vida a esos huesos secos? Y tenemos que entender, tenemos que pensar cómo vamos a responder a esa pregunta. Porque muy seguido Dios nos hace esa pregunta. ¿Crees que yo le pueda dar vida a esa situación? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Ay, pastor, es que si viera a mi hijo ya no tiene remedio. Ay, es que mi esposo ya no, por más de que la haga, ya no se puede. Pero el profeta responde correctamente, Señor, tú lo sabes, Señor, tú lo puedes hacer. Ok, entonces profetiza, háblale a esos huesos, háblale a ese hijo rebelde, ponlo ahí cuando esté dormido, cuando esté en la cama, háblale, profetízale, háblale de Dios a esos y dile, Dios te levanta como un siervo tuyo. Háblale a tu familia y dile, mi casa y yo serviremos al Señor. Habla, profetízale. Tienes que hablarle a los huesos secos. El Señor te ha dado la autoridad, te ha dicho que está contigo y Él te dice, profetízale a eso que parece estar perdido, a ese que parece estar muerto, a eso que parece ya no tener solución. Háblales de Dios, háblales de mí. Pero cuando vienen esas circunstancias, cuando todo parece estar perdido, le decimos, Señor, por favor te pido que me lo quites. Y el Señor te dice, no, tú háblale, tú profetiza. La Biblia dice que si tuviéramos la fe, una fe muy pequeña, como un grano de mostaza, que le podríamos decir a una montaña, muévete, y la montaña se movería. Entonces se atraviesa la montaña en nuestras vidas y le decimos, Señor, por favor, quítame la montaña. Pero el Señor te dice, no, tú háblale a la montaña. Tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Profetiza por esa situación que aparentemente puede estar perdida en tu vida. Háblale de Dios, háblale de mí. Decláralo, porque yo te he dado el poder y la autoridad. Unas semanas atrás, el pastor nos daba una prédica muy buena acerca de la autoridad que Dios nos había dado. Y es esa autoridad para profetizarle a esos huesos secos, para profetizar en ese valle en donde todo parece estar perdido, pero estar confiados y descansar en el que el Señor lo hará, en el que Él puede hacerlo. Estar siempre alegres, contentos, convertir esa situación difícil en gozo y estar hablando constantemente de Dios hará que pases más rápidamente esos momentos oscuros de tu vida, que la noche pase más rápido y que la luz del día sea más larga. Así como Gedeón le dijo al sol, detente. Esa es la autoridad. Detente para que la luz del día sea más larga, para que la luz se alargue en tu vida. De esa manera tenemos que hablarle a las circunstancias, tenemos que hablarles de Dios, para que la luz permanezca y la oscuridad sea más corta. Amén. El último valle del que te quiero hablar es el valle por causa de la unción. ¿Sabían esto? Este no es muy popular. Este a veces suele pasar desapercibido. Pero hay valles que tenemos que atravesar por causa de la unción, por causa de ese poder que Dios te ha dado, por causa de la autoridad, por causa del Espíritu que Dios ha derramado en tu interior. Lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 5 del 17 al 19. 2 de Samuel, no está 2 de Samuel. Tuvimos un problema ahí. Les pido que si traen Biblia, lo busquen por ahí en su Biblia, mientras yo lo busco en la mía. 2 de Samuel 5, del 17 al 19, dice así: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. ¿Cuántos saben que la fortaleza es el Señor? Descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Yahvé: ¿desciendo
Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahvé respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. El valle, ese valle de Refaim significa gigante. El valle de los gigantes o el valle del gigante. Es ese valle donde muchas veces vamos a tener que atravesar por causa del poder que Dios nos ha dado. David acababa de ser ungido como rey sobre todo Israel, y en cuanto a los filisteos, sus enemigos se enteraron, se armaron filas y fueron a atacarlos. Pero David desciende a la fortaleza y consulta al Señor y le dice: los atacaré, los entregarás en mi mano. Y el Señor le dice: claro, claro que los entregaré en tu mano. Claro, porque yo estoy contigo. Claro, descansa y atácalos, porque yo te daré la victoria. El enemigo siempre va a querer destruir el propósito en nuestras vidas. Tú no te imaginas los planes que tiene el enemigo, la cantidad de planes y la cantidad de estrategias que él tiene, pero casi siempre son las mismas. Casi siempre actúa de manera muy idéntica. Siempre que el enemigo ve que se está levantando una persona llena del Espíritu de Dios, cuando ve que hay alguien que entrega su vida al Señor, siempre va a buscar atacarlo, siempre va a buscar hacerlo caer, así, rápidamente. Por eso es que los momentos más difíciles en nuestra vida cristiana es justamente esos, cuando vas empezando. ¿Por qué? Porque el enemigo detecta, el enemigo siempre va a atacar la profecía, siempre va a ir en contra de la profecía, siempre va a ir en contra de los planes de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando el enemigo detecta que Moisés había nacido y que probablemente él era quien iba a liberar al pueblo, ¿qué hace? Manda matar a todos los niños. Después lo vemos con Jesús, de la misma manera, el mismo modo de operar. Ve que el Mesías va a nacer y ¿qué hace? Manda matar a todos los niños. Hoy en día el aborto no es una casualidad. El enemigo sabe que entre menos niños nazcan, va a haber menos padres profetizando en la vida de sus hijos. Va a haber menos hijos peligrosos para el reino de las tinieblas. Va a haber menos padres peligrosos para el reino de las tinieblas. Pero si Dios ha dicho algo acerca de tu vida, si Dios ha dicho, te ha dado un propósito, si Dios ha profetizado en tu vida, si Dios ha declarado, si tú has tomado esa palabra y te has aferrado a ella y la has guardado en tu corazón, ten por seguro que esa palabra se cumplirá en tu vida. Que aunque vengan 1000 y 10,000, todos caerán a tu alrededor y a ti nada te pasará. Que aunque todos tus enemigos hagan fila delante de ti, Dios te dará la victoria, porque siempre la palabra de Dios va a ser más poderosa que los planes que el enemigo tiene contra tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Estoy a punto de terminar, para que me apoye la alabanza, si quiere ir subiendo, por favor. Debemos entender que los valles son parte de una batalla diaria. Que si no estamos teniendo oposición, que si no estás teniendo oposición en tu fe, tal vez sea porque no estás siendo peligroso para el reino de las tinieblas. Si no estás teniendo esa oposición, si ya llevas mucho tiempo sin pasar por esos momentos difíciles, por esas circunstancias, es porque tal vez no estás siendo peligroso para el reino de las tinieblas. Si estás teniendo oposición, no es porque estés pecando. Si estás teniendo oposición, si estás pasando por un momento oscuro, mucho menos porque estés siendo un mal cristiano. Tal vez ni siquiera sea el enemigo. Es Dios que está contigo, que te está fortaleciendo y que te está diciendo: descansa, la noche se hizo para descansar, yo estoy contigo, vamos a salir juntos de esto.
El enemigo no puede hacerte nada, no tiene poder, no tiene autoridad. Deja de echarle la culpa a él. Deja de pensar que eres una mala persona. Escóndete en la hendidura de la roca, escóndete en Jesús, y yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Primera de Reyes 20. Dice así. Primera de Reyes 20, capítulo 23, dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos, si no los vencemos. De ahí sáltate por favor al 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Yahvé, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Yahvé. Muchas veces el enemigo viene y dice: ese solo es cristiano de domingos, hay que atacarlo. Él solo en los domingos está fuerte, pero de lunes a sábado no hace nada. Su fe se viene abajo. Hay que atacarlo por aquí. Aquí es donde él está débil. En las otras áreas a lo mejor puede ser fuerte, pero aquí está débil. Vamos a atacarlo por aquí, los venceremos. Eso es lo que tratan de decir los sirios cuando dicen que nuestro Dios solo es Dios de los montes y no de los valles. Y quiero que te lleves esto muy grabado en tu mente y en tu corazón. El Señor se ofende cuando el enemigo piensa así de ti. Él se ofende. Dice: con que el enemigo cree que nada más puedo ayudarlos en ciertas áreas, pero no en todo. Los sirios dijeron: vamos a atacarlos en el terreno plano, porque ahí ellos no pueden. Su Dios no es bastante poderoso. A veces nosotros pensamos eso. Nuestro Dios solo nos puede ayudar en los montes. Pero cuando el enemigo piensa así, se ofende. Y te dice: todo el mundo verá, yo te entregaré a ese enemigo tuyo, yo te entregaré esa circunstancia, yo te entregaré esa crisis en tu mano. Y todos verán que yo soy Dios de los montes y de los valles. Así que tranquilo, descansa. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Te invito a que te pongas de pie. Dale un aplauso al Señor. Recuerden que la noche se hizo para descansar. Podemos estar tranquilos confiando en que el Señor tiene total control de esa circunstancia. Listo, y decimos juntos que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Que para cuando el Señor vuelva nos encuentre a ti y a mí reunidos, descansando en su palabra. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga, quedamos despedidos.